Muy bien, la pregunta se la traslado entonces a nuestros invitados. ¿Qué creen que va a pasar este miércoles? Por favor. Gracias, Magla, por la Exministro, invitación. buenas noches. Y un placer compartir la mesa con Richard. A ver, yo creo que vamos a estar frente a dos escenarios. Uno, Lima, con sus movilizaciones, yo no sé si una toma de Lima, pero sí con sus movilizaciones, y otra en regiones, en las regiones del país. Empecemos por Lima. Considero que en estos últimos días la convocatoria, las movilizaciones en Lima se están como descastilizando, es decir, hay una metamorfosis, se está cambiándose de la tercera toma de Lima a una convocatoria un poco más abierta. Ajá. Y creo que eso está generando expectativa y podría ocurrir que la tercera toma de Lima se convierta más bien en una marcha de residentes limeños, es decir, una mayor participación de gente de Lima, que está en contra del gobierno. Está exactamente. Eso justificaría, y permítame que lo interrumpa, que, por ejemplo, personajes como la congresista Luque o de pronto la expresidenta del Consejo de Ministros, el exministro Hernando Ceballos, estén promoviendo y hayan anunciado su participación en la marcha? ¿Cree usted? Mira, lo que veo es que de distintos sectores de la izquierda radical, de la izquierda que cogobernó con Castillo, van a subirse sin duda a las manifestaciones que se están convocando básicamente con ese criterio oportunista que siempre han tenido. Estamos viendo a estas personas. ¿Usted diría que a quienes estamos viendo están aprovechando? Mira, hay un descontento. ¿Políticamente la marcha? Hay un descontento mayoritario de la población. Las últimas encuestas, todas de manera coincidente, señalan que más del 80% de los peruanos están en contra de la presidenta Dina Boluarte, de su gobierno, más del 90% en contra del Congreso de la República, y por supuesto hay una crisis, una severa crisis de representación política en el Perú. Entonces no nos sentimos representados y tiene que haber una forma de expresarse. Por supuesto que las manifestaciones es una de ellas. Insisto que creo que en Lima está pasándose de esa tercera toma a una convocatoria más abierta. Y hay gente vinculada al Movadef, al FENATEP, etcétera, nuevamente están con ese criterio oportunista subiéndose. Pero yo no creo que sean ellos los principales actores de esta manifestación. ¿Quiénes son los principales actores, Richard Arce? Yo siento que el ciudadano de a pie, la población. Lo primero hay que constatar que hay una problemática real, que justamente se puede concluir en una crisis de representación política en el sentido de que la gente está hastiada con el Congreso de la República y evidentemente eso también arrastra al Ejecutivo, porque en democracia se entiende que existen dos poderes que nos representan. Delegamos la responsabilidad a través de los votos, que por cierto ha habido una sucesión constitucional para que Dina Boluarte, que era parte de la plancha presidencial, llegó al poder. ¿Qué sucede? El Congreso de la República está haciendo una serie de tropelías contra el Estado, y el otro poder que debería defendernos no dice nada, y al contrario, también sigue más o menos esa misma tónica, incluido a lo que vivió con la conflictividad inicial, donde tenemos casos de violaciones a los derechos humanos, donde tenemos muertos que están exigiendo justicia, decenas de familias que están exigiendo justicia. Entonces, ese escenario ha generado el ambiente de conflictividad, y desde el gobierno se equivocan en la respuesta, ¿no? Porque pretenden asociarlo, por ejemplo, al tema de Sendero Luminoso, cuando definitivamente en toda movilización va a haber infiltración. Y son estos gestores de interés que van a aparecer, van a aprovechar el escenario. Estamos hablando de la señora Verónica Mendoza, mencionaba yo el nombre. Pero no solamente ellos, hay todo Vázquez, tipo de gente que se va a infiltrar en la marcha y al final deslegitiman el pedido expreso de la población, que hace recordar el compromiso que existía del adelanto de las elecciones, porque va por ahí el tema de fondo, ¿Eso ¿no? es lo que va a pedir la gente en las calles? ¿El adelanto de elecciones? Mira, según las últimas... Porque la restitución de Castillo parece haber pasado a segundo plano. Depende de los escenarios. En Lima sí, yo creo que en regiones todavía se escucha ese pedido. Yo creo que, a ver, según las últimas encuestas del IEP, me parece, 8 de cada 10 peruanos exigen nuevas elecciones, cierre del Congreso. Entonces creo que eso es el pedido en el que se coincide ese universo mayoritario de peruanos que están, por supuesto, bastante disconformes y rechazan y cuestionan al actual gobierno y al Congreso. Entonces, definitivamente hay un punto en el que sí coinciden todos, que es el adelanto de elecciones como una forma de salir de esta grave crisis política en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, un poco siguiendo la línea de lo que ha señalado Richard, yo diría que
Una diferencia de esta última toma que vamos a ver el 19 de julio con las dos anteriores, creo que también tiene que ver un poco con la no participación, por lo menos visible, de las economías ilegales que sí claramente estaban en la primera, especialmente en la primera marcha. Entonces dice bien el ministro del Interior cuando dice que ya no hay el mismo financiamiento que tenían las primeras protestas. Yo diría que en efecto esta última marcha está teniendo serios problemas de financiamiento. Ajá. También tiene serios problemas de representación, porque los que levantaron la bandera de la tercera toma, digamos, son gente más o menos vinculada a las entre comillas, tomas anteriores, y a los que cogobernaron con Castillo. Insisto, en Lima se está abriendo un panorama mucho más plural. Diferente, ¿no? Ahora, sin embargo, quería preguntarle también y permitirle hablar al señor Arce respecto a las imágenes que estamos viendo. Si este escenario se repite, ¿quién gana y quién pierde? Al final perdemos todos. Por eso es un error de parte del Ejecutivo tratar de enviar mensajes como si hubiera una confrontación, donde hay ganadores y perdedores. Para empezar, la conflictividad social no terminó en febrero. Hubieron otras variables como la necesidad del trabajo, el calendario agrícola e inclusive un tema intercultural como es el carnaval, correcto, que hizo que suspendan las actividades. Entonces, lo que se espera es que haya una movilización pacífica, ahora, que no llegue a exacerbarse la violencia que tiene que ser condenado por todos. Le hago la repregunta. ¿Por qué el sector político, digamos, que considera que Boluarte no está a la altura, que no ha dado la talla después del tremendo encargo y del tremendo reto que supuso suceder a Castillo, y el Congreso está absolutamente desacreditado, no marcha otro día para zanjar, para diferenciarse de esta marcha en la que se habla, como acaba de decir el exministro, de infiltrados, porque evidentemente siempre habrá infiltrados, grupos pequeños, pero que pueden generar, digamos, hechos de violencia y crecer en magnitud la sensación y el temor para los ciudadanos de a pie? Porque va a haber aprovechamiento político. Sí. Definitivamente lo que está generándose ahí es que las personas... Va a haber sectores que buscan como una plataforma política, porque tienen que lavarse la cara. Pero es un poco hay una cuestión, ¿no? Definitivamente, y deslegitiman la marcha, porque perdieron sus puestos de trabajo, perdieron el espacio de poder que tenían. ¿Por qué no levantaron una voz de protesta cuando había todos los actos de corrupción que se denunciaban y eran evidentes? En la izquierda nos conocemos quién es quién. Entonces, si había gente de mal vivir que acompañaba a Castillo, ¿por qué estuvieron tan contentos con los carguitos ahí de ministros, de directores en funciones ahí y no dijeron nada? Y el día de hoy pretenden enarbolar esas banderas. Full aprovechamiento político. ¿La estrategia policial es la adecuada? Creo que la policía está mucho más atenta en términos operativos a lo que podría pasar con estas manifestaciones, especialmente en Lima. Sin duda, la experiencia de lo que pasó en diciembre y en enero tiene que contar mucho. Y además también hay una responsabilidad política que el ministro, creo que, y el gobierno en general, ahora tiene que pesar mucho más. Sin embargo, creo que lo que pretende hacer el primer ministro sí es un grave error político al reducir o al pretender reducir estas manifestaciones a la convocatoria de la terrorista Vilma que ha sacado ese pronunciamiento desde el BRAE, ¿no? Entonces, relacionar ese pronunciamiento con las movilizaciones del 19 de julio es un grave error político, porque estaría generando o estaría pretendiendo decirnos que Vilma es la gran convocante y que todos se alinean a la proclama de Vilma. No, pues eso está insultando. ¿Estaría cayendo en una criminalización de la protesta? No solamente en la criminalización, sino que creo que está insultando al sentido común de los peruanos. O sea, el 80% de los peruanos claramente se manifiestan en contra del gobierno. Un sector de ese 80% se está manifestando, se va a manifestar. Pero ojo, la mayoría de los peruanos tampoco quiere ver que esto suceda. Hay temor, hay miedo, hay consecuencias económicas. Sin duda, precisamente. Esto ha supuesto que se cancelen reservas de personas, de turistas que iban a venir a invertir. Las empresas no saben si van a abrir, las universidades no saben si van a poder dictar clases con normalidad. Maglila, el ejercicio del derecho a la manifestación es un derecho constitucional. Quien tiene que garantizar que ese derecho se ejercite de manera pacífica es el gobierno. ¿Lo está haciendo? No lo ha hecho en las dos anteriores y ahora tiene que hacerlo. Creo que los reflectores de la comunidad internacional están muy atentos a lo que va a pasar el 19 de julio y ojalá no debe producirse un solo muerto más. Si ocurriese eso, lamentablemente creo que el panorama, el escenario es bastante crítico para el gobierno. De acuerdo, ha generado un efecto boomerang, en realidad, esta estrategia de pretender
inclusive incentivar la propia movilización con estos fake news, sería mi apreciación respecto a relacionar con el tema de Sendero, cuando de por medio hay problemas serios. Y en realidad lo que más bien debería haber tejido el gobierno es espacios de confianza para poder buscar el diálogo. Si la gente está exacerbada, ellos tienen que entender que hay un problema, y el problema pasa estrictamente en el gobierno. Hay un costo político que no han asumido de la conflictividad anterior, y el día de hoy esto podría ser más bien el inicio de mayores muestras de manifestaciones, de protestas. No creo que tenga la contundencia que tuvo a inicio de año, pero que no se equivoquen los políticos que están en el poder. Esto hay un contrapeso que es la necesidad de trabajo, de ese miedo que tú estás expresando de un sector muy importante, porque no queremos que se llegue a esos niveles de violencia con muertos de por medio. Entonces, si no se entiende de esa manera la conflictividad social, lo que vamos a hacer es más bien incentivar. El efecto de los mensajes políticos del Ejecutivo lo que ha hecho es que la movilización del 19 tome cuerpo, y el día de hoy, o más bien hay muchos sectores que veían de reojo la problemática, están con la motivación de querer salir, porque evidentemente hay la indignación. Lo que viene haciendo el Congreso ya rebasó cualquier límite. El Mochasueldos, el último que negaba inclusive que era su voz, nuevamente ha salido un nuevo audio. ¿Qué más quieren en el Congreso para que los sancionen, para que los separen? No, siguen blindando a los mochasueldos, siguen blindando a los niños. Entonces la corrupción rampante sigue en el medio del poder. ¿Y qué queda a la gente? Salir a la calle a levantar su protesta. Entonces no se equivoquen, pues. Más bien traten de sintonizar si es que queremos darle gobernabilidad al país. Una pregunta, ¿no? De pronto para una respuesta del exministro y un breve comentario del congresista, del excongresista Arce. ¿Cómo llega la policía moralmente a esta manifestación? Bueno, creo que hay algún sector que está un poco como confundida por la reacción, por la actitud que tuvo el gobierno y sus ministros después de los sucesos de diciembre y de enero. Han tratado de recomponer las cosas, pero creo que en términos operativos la policía está motivada. Ojalá que el gobierno haya aprendido la lección de lo que pretendió darse como mensaje de que ellos no tenían el mando ni el comando. Esa discusión está absolutamente zanjada y creo que precisamente por eso es que ahora se tiene que tener absoluto cuidado en un respeto irrestricto de los derechos humanos. Termino con esta reflexión, Mávila, si me permites. Más del 50% de los peruanos consideran que el gobierno de Castillo era mejor que el actual. La verdad que es una percepción, un concepto absolutamente dramático. Y eso pasa básicamente porque creo que hay un serio problema de gestión en este gabinete. Tenemos la economía en recesión, tenemos al problema de la seguridad o la inseguridad en este gobierno, según cifras del INEI, en crecimiento. Tenemos el sector salud absolutamente colapsado. Son temas de gestión. Y adicionalmente, como bien dijo Richard, es un gabinete que no ha podido convocar o no ha podido tender puentes para dialogar con los sectores que están protestando. Seguimos con un gabinete de guerra, cuando en realidad deberíamos haber avanzado en un gabinete de reconciliación. Última reflexión de Richard Arce. Y es muy importante que aborden los problemas exógenos a la conflictividad del 19. Hay un problema en el mercado mayorista en este momento con el tema de EMSA, y un problema con la municipalidad por el incremento, por haber duplicado el precio de los productos que ingresan a través de medios de transporte. Entonces, si tienes ese ambiente, ¿por qué no vas y atiendes? O el hecho de haber suspendido las clases presenciales en las universidades. Eso ha generado más bien protesta justamente de los propios universitarios. Entonces, para mí es más que objetivo que las decisiones erradas del gobierno, sobre todo del gabinete que está en gestión, está llevándonos a que la movilización tome cuerpo. Hay que exhortar a la población de que nos podemos manifestar, podemos levantar nuestra voz con firmeza, con fuerza, pero no podemos avalar cualquier tipo de violencia. Basta ya, no queremos más muertos, no queremos más confrontación, ya nos hemos hecho mucho daño y los políticos deberían entender para buscar una salida a esta crisis política que estamos viviendo. Les agradezco a ambos sus comentarios en una semana que esperemos transcurra en un ambiente de paz. Hay derecho a la protesta, como ustedes han señalado, pero quienes no quieren participar de la misma y quieren continuar trabajando y quieren recuperarse de lo que quedó del COVID y luego de la poca reactivación económica, tienen también derecho a poder hacerlo con tranquilidad este miércoles y cualquier día que quieran ellos simplemente
salir de su casa y regresar sanos y salvos. Vamos a la pausa y regresamos.